Buenos días, muy buenos días tengan ustedes. Nos da un placer poder recibirles en esta mañana de domingo. Estamos en la escuela dominical y esta clase es para quien quiera tomarla, obviamente, pero en la iglesia Bautista Betel, de la iglesia en la que somos, esta es la clase que damos a los adultos. También comentarles que en este mismo momento, a las 10:30 del domingo, los jóvenes tienen su clase a través del Zoom y bien pueden ver ahí también la liga para que puedan conectar a sus hijos. Jóvenes y adolescentes, secundaria, preparatoria y universidad. Esta es la clase de adultos. Y bien, estamos en esta clase de adultos, estamos estudiando el libro de los Hechos. El propósito de este estudio del libro de los Hechos es ver cómo el Espíritu Santo usa a la iglesia, usa a los discípulos, en este caso a los apóstoles. Por eso es que se llama los Hechos de los Apóstoles, aunque en realidad el Espíritu Santo es quien mueve y da el poder. Desde Hechos 1:8 vemos la promesa del Señor de que el Espíritu Santo, usando a la iglesia, llevaría el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y estamos siguiendo de manera cronológica los viajes de Pablo, lo que han estado haciendo, no solamente Pablo, porque también vemos aquí a los apóstoles, vemos a Pedro, ya vimos el caso de otros discípulos como Felipe, Juan, todo lo que el Espíritu Santo les movió a hacer. Ahorita ya estamos en el capítulo 20, estamos principalmente viendo
cómo el Espíritu Santo usa a Pablo, a Silas, ¿sí? A Timoteo, que son sus compañeros de milicia, como él los menciona. Estamos en el capítulo 20, así que hoy estaremos viendo todo el capítulo 20. Antes de iniciar, quiero hacer una oración, así que le invito a que usted ahí en su lugar cierre los ojos. Vamos a orar. Señor Santo, te ruego que en esta mañana tú dirijas, Señor, nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, y que podamos hoy, a través de tu palabra, ver las enseñanzas y aplicaciones prácticas para nuestra vida, y que, Señor, la obra de tu Espíritu Santo, no solamente en la vida de aquellos hombres, sino también en nuestras vidas, pues nosotros lo veamos como algo real, algo en lo que podamos estar trabajando nuestras vidas, dejando que Él nos use para el extendimiento de tu reino. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, hoy está conmigo Edgar Higuera, también hermano de la iglesia. Y pues ahora, Edgar, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pastor. Pues bien bendecido, gracias a Dios. Estamos aquí, no es la misma estar detrás de los controles que estar aquí al frente, ¿no? Y pues dándole gracias al Señor por la invitación de estar aquí en Escuela Dominical. Sí, y pues gozoso de poder compartir la palabra del Señor, de darme la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que el Señor nos ha enseñado, ¿no? Claro, y estar ya sanos, porque pues hermanos, casi Edgar y yo al mismo tiempo nos enfermamos. Yo no sé si él me contagió a mí o yo lo contagié a él, pero pues gracias a Dios estamos ahorita ya, lo podemos platicar, cómo el Señor pues nos levantó del se manifestó, ¿no? En nuestras vidas. Sí, gracias a Dios, porque en medio de esta enfermedad Dios obra, pues, y así como obró en nosotros, ha obrado en otros. Otros tristemente pues han partido a la presencia del Señor, pero pues mientras estemos en este mundo, experimentamos las consecuencias que son las enfermedades, todo lo que sucede por el mundo caído, pero el Espíritu Santo sigue haciendo su obra, y el propósito del creyente es precisamente llevar el Evangelio hasta donde el Señor nos lleva a hacerlo. Y estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo ya pasó por Corinto, ya pasó por Éfeso, y en el capítulo 20 es el viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Recuerde que la mirada de Pablo estaba enfocada a llegar hasta España. Su idea era llegar hasta España. Obviamente pues nada más llegó hasta Roma, y lo que se conoce la historia, pero su propósito era llegar hasta España, porque era su idea. Pues recuerde que él fue llamado precisamente a predicar a los gentiles. Bien, ubiquémonos en el capítulo 20, si tiene su Biblia, espero que la tenga a la mano. Hechos capítulo 20, dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Recuerde que hubo un alboroto en Éfeso. Ese fue el alboroto grande que hubo ahí en Éfeso. Recuerde que la gente que vendía ahí unos templecitos de la diosa Diana, pues no les pareció mucho lo que estaba predicando Pablo acerca de un solo Dios vivo y verdadero, y se hizo el alboroto. Entonces, después de este alboroto es que Pablo llama a los discípulos, les exhorta y los abraza, y se despide. Salió para ir a Macedonia. Aquí es importante que entendamos siempre el evangelio o la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia se presentan obstáculos, siempre va a haber obstáculos. A veces son obstáculos externos, o a veces son obstáculos internos, pero eso es algo, es una realidad. Y ante esto el creyente, sabiéndolo, debe pues continuar con el trabajo que el Señor nos va encomendando. Y Pablo fue un hombre pues que nos demostraba, ¿no?, que a pesar de las circunstancias y los obstáculos, él tenía un solo propósito: ir hasta donde el Señor lo quería llevar. Y dice, los abraza, los exhorta, se despide y sale para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones, de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Pablo tenía bien claro su propósito, y él tenía, hablando de los dones, porque hemos estado también hablando de los dones, él tenía seguramente el don de apostolado. Aparte de que era un apóstol llamado por el Señor, porque personalmente lo llamó para ser apóstol, además tenía el don del apostolado. Recuerde que la palabra apóstol significa enviado, y Pablo fue enviado precisamente a compartir a los gentiles. ¿Sí, Edgar? Así es, pastor. Pues cabe rescatar aquí y resaltar, ¿no?, el amor con el que Pablo predicaba, ¿sí? Y cómo nos deja ver esa pasión que tenía por proclamar la palabra del Señor. Me llama mucho la atención que este viaje misionero empieza
en el versículo 16, 9, nos dice que Pablo, a través de una visión en la noche, dice, se le aparece un varón macedonio, estaba de pie rogándole, diciéndole, dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo decide emprender este viaje a Macedonia, ¿sí? A través de esa visión que él recibió. Y después de ese alboroto en el cual se vio sujeto Pablo por un platero llamado Demetrio, ¿sí? Que estaba enojado porque Pablo prácticamente le estaba quitando el trabajo, decía él, ¿no? Porque ellos se dedicaban a hacer pequeños templecitos, ¿sí? O lo que normalmente decimos nosotros, las imágenes que encontramos a veces en los templos, ¿sí? Y pues gracias a Pablo, a la palabra que proclamaba de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pues la gente cada vez se convertía más. Entonces, ya dejaban de creer en esos que ellos llamaban dioses, ¿no? Claro. Es interesante eso que comenta Edgar, porque acuérdense que que Pablo tenía intención de ir a Asia o incluso a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo impidió, le estorbó, porque se trata de la obra del Espíritu Santo usando a su iglesia. Y es cuando Pablo, en esta visión que tiene que ir a Macedonia. Macedonia es una región. Recordemos que Macedonia no es una ciudad, sino es una región, y en esa región de Macedonia se encuentra Filipo, se encuentra precisamente Filipo, y en esa región también cerca de ahí pues estaba Éfeso, Corinto. Entonces Pablo, visitando todas esas ciudades, y a partir del alboroto pues decide Pablo ir a esa región otra vez, ¿no? De Macedonia y a Grecia, precisamente por las circunstancias. Recuerde que el evangelio nada lo detiene. Sí, porque el lugar donde llegaba Pablo, aun cuando había circunstancias difíciles, si usted recuerda, en Tesalónica, en Filipo, en Corinto, en Éfeso, a pesar de ese alboroto, esas circunstancias, queda un grupo de creyentes. Entonces Pablo sale, pero la iglesia que queda ahí, en medio de esa circunstancia, pues continúa con su trabajo. No es que Pablo huyera de las circunstancias difíciles, sino que él establecía y dejaba el grupo de creyentes y seguía con su ministerio. Y dice el versículo 3, que llega a Grecia, y después de estar allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Recuerde, si usted ve el mapa de toda esa región de donde Pablo estaba predicando. Y otra vez, mire, los judíos, mire, esa región no era una región judía, pues, era una región de gentiles. Pero obviamente, acuérdese que había en cada territorio gentil, había grupo de judíos. Y después de cierto número de judíos, pues ya se hacía una sinagoga. Entonces había judíos. Y precisamente por eso decía hace rato que a veces los obstáculos son de adentro. Se supone que los judíos deberían ser los que apoyaran a Pablo, los que predicaran el evangelio, porque a través del pueblo de Israel es como llega el evangelio. Pero son precisamente los judíos los que acechaban a Pablo. Y como que tramaban algo para hacer a Pablo. Es interesante cómo había en contra de Pablo se tramaban algunas cosas. Y aquí en este versículo 3 dice que había acechanzas contra Pablo cuando él se embarcara para Siria y decide volver, mejor él, por Macedonia. Pablo decide regresar, pero por Macedonia. Pablo pues tenía tanta gente conocida y le avisaban seguramente las acechanzas. Y no sé, a lo mejor nosotros mismos o nos damos cuenta de que hay quienes o vemos como que alguien quiere estorbar el evangelio, a veces las circunstancias. Pero aquí vemos a Pablo que a pesar de eso él continúa haciendo la labor. Pues Pablo era un hombre que nada lo detenía, pues. Sí, cabe de resaltar eso, ¿no? Que realmente Pablo estaba decidido a cumplir con la voluntad de nuestro Señor. Él tenía una meta que era Jesucristo, agradar al Padre, ¿no? Entonces, esto pues viene a mi mente. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, nos hacen una mala cara o vemos algo que no nos gusta y pues decidimos abortar la misión, ¿no? Decidimos dejar de agradar al Señor? Pablo no. Pablo nos demuestra, sí, que el amor que le tenía al Señor, la fe que tenía puesta en él, puesto que además decidió visitar pues las iglesias
y lo hacían a pie, ¿no? Muchas veces nosotros incluso no tenemos ni en qué movernos y nos da hasta flojera poder trasladarnos a visitar a una persona o incluso mismo a la iglesia, ¿no? Entonces, en el caso de Pablo, es de admirarse cómo su fe en el Señor lo llevó a hacer cosas increíbles, ¿no? Sí, y también es importante ver cómo Pablo tenía a su alrededor hermanos en Cristo que le acompañaban, es decir, había unidad, era un equipo, pues Pablo no andaba él solo, siempre tenía su equipo, y dice el versículo 4 que le acompañaron hasta Asia y menciona, y eran hermanos de diferentes lugares. Por ejemplo, Sópater era de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Timoteo, acuérdense que ya lo acompañaba a Pablo, y aparte, y de Asia venía Tíquico y Trófimo. Aquí hay nombres, hermanos, ya nacieron casi todos, ¿verdad? Pero aquí hay algunos nombrecitos como para sus niños. Pablo tenía un equipo, es decir, y había gente que se le unía a Pablo en estos viajes. Esto nos habla pues de la unidad que había en los creyentes y en las iglesias, aunque eran iglesias locales, pero había esa unidad, entendiendo que la obra es del Señor, pues no es de una iglesia local, es una tarea global, donde cada creyente, donde quiera que sea, debe unirse a otros creyentes para un mismo propósito. Estos, versículo 5, hablando de la gente que lo acompañaba, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Es decir, este grupo de amigos de Pablo y de compañeros de milicia, los esperaron en Troas. Recuerda que había acechanzas contra Pablo. Supieron que Pablo iba a embarcarse y entonces algo tramaban. No dice la Escritura qué tramaban contra Pablo, pero bueno, se adelantan sus compañeros y los van a esperar en Troas. Y nosotros, en este caso el escritor que es Lucas, junto con Pablo, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Acuérdense que Pablo que iba a regresar por Macedonia, entonces de Filipo navega, y en 5 días se reunieron con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Usted puede tener un mapa y puede ir viendo, de hecho casi en todas las Biblias al final vienen mapas, y hay mapas donde vienen los viajes de Pablo. Este es el segundo viaje de Pablo, y siempre vienen como las flechitas para saber de dónde empieza el viaje y todo el recorrido que hace Pablo. Así que usted puede verlo y puede irse imaginando todo lo que hacía Pablo. Esto también es como una aventura. De hecho, hay un canto que dice que es como una aventura el ser discípulo del Señor. Aventura no en el sentido de a ver qué pasa, aventurarnos, no, aventura de las cosas que suceden y cómo el Espíritu Santo obra y lo hace de manera extraordinaria. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Recuerde que Pablo era un hombre que tenía bien clara su identidad como judío, y también el significado de cada una de las costumbres que tenían, y lo hacían no por costumbres sino por el significado. Y esto del pan, de reunirse para partir el pan por el primer día de la semana, es decir, en domingo, es porque para él era un día importante. Por eso es que nosotros ahora en este tiempo y en esta cultura nos reunimos también el primer día de la semana, ¿sí? Haciendo o recordando que el primer día de la semana fue cuando Jesucristo resucitó, y la resurrección es lo que le da fundamento a nuestra fe. Y el primer día de la semana es muy significativo para nosotros los creyentes. Además ya era un hábito, ¿no? De ellos reunirse el primer día de la semana, ¿no? En el capítulo 1 del versículo 6 de Colosenses, ¿sí? Nos habla al respecto de esto. Dice acerca del hecho de que la palabra de Dios estaba creciendo y dando fruto en todo el mundo de aquel. Entonces parecía increíble, pero era cierto. Aquella frase no era un mero recurso oratorio. Significa que todo el Imperio Romano, porque todo ese era el mundo de aquella época, ¿no? Sí, era el mundo conocido, pues. Y Pablo quería ir hasta el último rincón del mundo conocido, que era España. Recuerda que Pablo, donde había sinagogas, iba y se reunía en la sinagoga el sábado, que era la tradición judía reunirse en sábado, el día de reposo. Pero después de la resurrección, los creyentes, sí, tenían sus reuniones el primer de la semana, pero Pablo seguía también aprovechando las reuniones de los sábados en las sinagogas para
para ir y compartir la palabra. Dice, el primer de la semana estaban reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba. Recuerde que Pablo era un hombre que estaba afirmando el conocimiento del Señor en los creyentes. Recuerden que en aquel tiempo no tenían Nuevo Testamento. O sea, no había un Nuevo Testamento. Entonces la gente confiaba en lo que Pablo les enseñaba, sabiendo que Pablo venía de parte del Señor y dirigido por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento y sabemos, en aquel tiempo no. Eso es una gran ventaja, ¿no? Sí, para nosotros, porque ellos iban viviendo las circunstancias día a día. Nosotros pues vemos ya la historia y nos es más fácil creer, pero en aquel tiempo pues estaban así que confiando en la palabra de los apóstoles. Por eso es que la Biblia habla de la doctrina de los apóstoles, porque no había el Nuevo Testamento. Ahorita que ya lo tenemos, esto para nosotros es como decir la doctrina de los apóstoles. La gran diferencia que siempre he pensado yo, pues que ellos tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús, ¿no? Personalmente y poder convivir con Él. Y aún a pesar de todos los milagros y todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía por obra de nuestro Señor, aún así, ¿no? Ellos no creían en el Salvador. Sí, y eso porque todavía en este tiempo, que sería como en el año 50 y tantos por ahí, después de Cristo, o sea, todavía se seguían comentando, todavía existía gente que había visto al Señor y todavía seguramente se escuchaban lo que Jesús hizo. Nosotros ya después de 2000 años, pues solo vemos lo que está escrito y es como parte de la historia. Pero sí es cierto lo que dices. A ellos les costaba trabajo creer cuando habían visto y había gente que les platicaba lo que Jesús hizo. Y nosotros únicamente tenemos la historia bíblica. Así es. Y en aquel tiempo había gente que dudaba y pues obviamente también en nuestros días. El versículo 7 dice, y Pablo se enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, Pablo se alargó en la enseñanza. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó al tercer piso abajo y fue levantado muerto. Esta narración está ahí, ¿no? Un joven, Pablo se alargó y antes también se dormían. Eso me recuerda a alguien que yo conozco. Sí. Sí, también, o sea que ya existía gente que se dormía mientras había alguien que predicaba, enseñaba, siempre había gente que se quedaba dormida. Nada más que aquí este estaba como que sentado en la ventana y se cayó a un tercer piso y se mató, dice la Escritura. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Aquí recuerde que el Señor, el Espíritu Santo se manifiesta a través de sus hijos. Y aquí vemos un milagro porque esto que hizo Pablo, prácticamente Pablo resucita a este muchacho. Así es, pues Pablo nos demuestra una vez más ahí, ¿no? La comunión que tenía con nuestro Señor, ¿sí? E inmediatamente de que este joven cae, se piensa que pudo haber sido por el calor también ya ve que había muchísima gente, ¿no? Reunida ahí alrededor de Pablo. Y él pues se encontraba más o menos como en un tercer piso, nos menciona ahí, ¿sí? Y al caer pues prácticamente lo levantan muerto. Pero Pablo inmediatamente baja de donde estaba, ¿sí? Lo abraza y el Señor hace el milagro de levantarlo de entre los muertos, uh-huh. ¿Sí? Y una vez más nos mostró el poder nuestro Señor Jesucristo y de lo que es capaz de hacer con nosotros. Y es importante mencionar que todo lo que vemos hacer en los evangelios, de todo lo que Jesús hizo, todos esos milagros, el centro de todo no es tanto los milagros, porque es una manera de confirmar que venía de parte de Dios. Y aquí lo volvemos a ver. Sucede este milagro de que dice que Pablo se echa sobre él y abrazando le dijo, no alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llamaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nunca se hizo mucho alboroto ni alarde de los milagros, porque el centro de todo no es tanto los milagros en sí, sino la demostración del poder de Dios en la vida, en este caso en la vida de Pablo. Es la manera que en el Nuevo Testamento se confirma la presencia de Dios en la iglesia.
hablando esto de acerca de los milagros, en aquel tiempo recordemos que era un mensaje nuevo acerca del Evangelio, o sea, era un mensaje totalmente desconocido para muchos. Entonces los milagros que se presentaron desde que Jesús hacía milagros y cómo los discípulos y apóstoles también hacían milagros, era una manera de confirmar el poder de Dios a través de ellos. Ahorita en nuestros días Dios no quiere demostrar a través de tanto milagro, porque ahorita la gente más bien se enfoca en los milagros. Y el centro de todo es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Por eso es que no vemos como el centro de los milagros, porque igual sucede este milagro, dice la Escritura que llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ya no se vuelve a mencionar nada, así como para que Pablo lo exaltaran como el resucitador, ¿sí? Sino que Pablo continuó su camino, y esto mismo lo vemos en cualquier otro milagro o otra manifestación del Espíritu Santo a través de sus habilidades. Sanaron gente y había sanidad y seguían su camino. Había liberación de espíritus y seguían su camino. Nunca los milagros fueron el centro de atención o el mensaje de los discípulos. Siempre el mensaje era Jesús. Dice el versículo 13, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, y ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Estos son lugares o ubicaciones donde iban, se iban parando los amigos de Pablo. Sí, se encontraron con Pablo allí en Asón, y ya reunidos en Asón van en barco hasta Milete. Navegando de allí, al día siguiente llegaron delante de Quío. Y el otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Ahí puede ver el mapa. Está interesante ese recorrido, pero Pablo quería ir a pie. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál habría sido el motivo por el cual Pablo decidió ir a pie? Y bueno, pues pensamos que Pablo tomó la decisión de ir a pie porque pues él lo que quería era visitar las iglesias, ¿no? Visitar las iglesias, y la única manera de hacerlo pues era a través de caminar hacia cada una de ellas, en vez de tomar el barco, ¿sí? En el que iban los compañeros de él, ¿no? Los apóstoles ahí, los que lo seguían, claro. ¿No? Ahorita, para mencionar nada más un poquito lo del joven que fue levantado, sí, recordemos que esto eran dones especiales de los apóstoles. Incluso Simón Pedro también levantó a Dorcas desde los muertos, ¿no? Pero como decía ahorita el pastor, o sea, el centro de todo esto era Jesús, sí, era mostrar el poder del Señor, sí, a todos los que estaban ahí, y no necesariamente que ellos pudieran hacer milagros, ¿no? Claro, de hecho la predicación de Pablo era Jesús, era el Evangelio, era la vida de Jesús, su muerte, su resurrección. De hecho, si vemos en el libro de los Hechos, la predicación de los apóstoles, incluyendo en la predicación de Esteban, siempre el mensaje era Jesús. Nunca el mensaje fue los milagros, nunca el mensaje fue los prodigios que se hacían. Siempre el mensaje era a Jesucristo, quien vino, murió en la cruz y resucitó. Ese es el mensaje de los apóstoles. Será interesante revisar lo que predicaron los apóstoles en el libro de los Hechos, lo que predicó Pablo, lo que predicó Pedro, lo que predicó Esteban, aunque no era un apóstol, pero fue un creyente que también le compartió el evangelio al etíope. O sea, la predicación, el centro siempre era Jesús, y esa es la intención de Pablo. El ir a pie obviamente le facilita que iba a pasar por diferentes lugares donde habría gente que él pudiera compartir el evangelio. Recuerde que Pablo, su enfoque era ir compartiendo el evangelio hasta lo último de la tierra. Aunque Pablo no estuvo en el momento en que Jesús da ese anuncio a los discípulos, pero cuando tuvo su encuentro, el Señor decidió llamar a Pablo para predicarle a los gentiles. Entonces Pablo estaba enfocado en todo el territorio gentil. Dice, bueno, Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Recuerde que Jerusalén era como el centro de operaciones, pues, sí. Porque ahí estaba la iglesia de Jerusalén, pues era como, pues no sé si llamarle como la iglesia mamá, pues que de ahí partieron Pablo en sus viajes. Entonces el interés de Pablo era regresar
el día de Pentecostés. Recuerde que era un día de celebración para los judíos, ¿sí? La palabra Pentecostés significa 50. Eran los 50 días, es decir, eran 7 semanas después de la siega, de recoger lo que se había sembrado. Tenían su día de celebración. De las ofrendas. Sí, obviamente para Pablo pues era importante ese día porque lo celebraban. Y bueno, Pablo quería estar con la iglesia en Jerusalén ese día. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Recuerden que Pablo visitaba las iglesias que ya existían y donde no habría iglesia, pues Pablo compartía el evangelio porque su propósito era pues dejar el evangelio en todos los lugares donde el Espíritu Santo le indicaba que lo hiciera. Es interesante cómo el Espíritu Santo en ocasiones le estorbó a Pablo para que no fuera a ciertos lugares, pues, y es lo que a veces uno no entiende, cómo es que Dios no querrá que yo predique ahí, pues a lo mejor Dios quiere usar a otra persona o tiene otro propósito en cuanto a su palabra en ciertos lugares, pero Pablo pues entendió que el Espíritu Santo era quien lo guiaba y vemos el resultado, el fruto del trabajo de Pablo o de la obediencia de Pablo al Espíritu Santo, pues. Bueno, cabe mencionar, pastor, que Jesús nos exhorta, al igual que el Pablo, a predicar en cualquier parte, ¿no? Incluso en nuestros propios trabajos, poder platicar y proclamar su palabra, hablarle a la gente de lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, de su amor, sí, de su palabra. Yo tengo aquí una anotación, dice, Pablo era un fiel testigo de Jesucristo. Nunca anduvo con rodeos. Podía declarar que les había dado la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Estimado, dice, nosotros nos hemos sido los primeros en presentar este programa de recorrer la totalidad de la Biblia. Pablo también la enseñó. Les comunicó a los creyentes de su generación todo el consejo de Dios. Fue fiel, aun a pesar de la oposición de los líderes religiosos judíos. Sí, entonces aquí vemos cómo Pablo, pues, a pesar de todo, de que incluso su mismo pueblo estaba en contra y le ponían trampas para que él cayera, él siguió, ¿no? Prosiguió a la meta, como dice su palabra, ¿no? Sí, la vida de Pablo era una vida que impactaba, ¿no? Y era de influencia además para todos los creyentes e inspiraba a los mismos creyentes. Y Pablo pues, o sea, tenía tan buena comunión con las iglesias, que lo dice mismo el versículo 17, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí la palabra anciano no se refiere a los viejitos o gente de edad, sino se refiere a los pastores o al liderazgo de la iglesia, que pueden ser... A los que tenían más conocimiento. Sí, la palabra anciano, obispo y pastor se refiere a lo mismo en la Biblia. Entonces, él los hace llamar, pero cuando viene a él, aquí es interesante esto, porque Pablo les dice, ustedes saben cómo me he comportado. O sea, el testimonio de Pablo era tan transparente que él tenía la osadía de decir, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Luego dice Pablo en el versículo 19, ¿cuál fue su actitud? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. La vida de Pablo en su caminar con Cristo era evidente por la manera en cómo él se comportaba. Y esto era testimonio no solamente para los creyentes, sino para los no creyentes. Y a pesar, como mencionabas, Edgar, de que había acechanzas de parte de los judíos. Y esto es increíble cómo los judíos, que se supone que ellos son los que deberían ser los que estén compartiendo el Evangelio de Jesús, porque a ellos fue anunciado el Mesías. Pero ellos, no creyendo en Jesucristo como el Mesías, y además estorbándole, en este caso a Pablo en el ministerio, había acechanzas contra él. Pero Pablo, a pesar de eso, él daba evidencia, pues, de su vida en Cristo, del carácter de Cristo en su vida. Y esto me parece que es una enseñanza para nosotros, porque a veces nosotros con cualquier dificultad ya mostramos nuestro carácter en vez de mostrar el carácter de Cristo. Así es. En 1 Corintios 11:1, Pablo nos habla de cómo
cómo debemos de ser, ¿no? Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Él nos estaba enseñando de alguna manera a seguir los pasos que él nos estaba enseñando, porque pues venían de una muy buena enseñanza, un buen maestro, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Claro, y esto nos pega a todos, pues, porque seremos capaces de nosotros decir, que poder decir a la gente, vean mi conducta, o sea, vean a mí, imítenme a mí, eso... Ser testimonio, ¿no? De eso trata la vida cristiana, de vivir en similitud a Cristo. Dice el versículo 20, y este es el pasaje clave. Y como nada, o sea, la expresión es, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. O sea, Pablo anunciaba todo lo que era el evangelio, pues, y enseñarlos públicamente y por las casas. Era la vida de Pablo, dice, nada que fuese útil he rehuido de anunciar. O sea, Pablo en todo lo que encontraba utilidad les anunciaba, es decir, no se guardó nada, ninguna enseñanza se guardó para él, sino que enseñaba y anunciaba. Luego dice públicamente, es decir, por las calles y por las casas. Es la tarea del creyente, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el mensaje de Pablo. Pablo nunca se predicó a él mismo, es decir, nunca predicó acerca de él, no predicó acerca de lo que él hacía, siempre predicaba acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo, que ese es el evangelio. Y es lo que hacía Pablo. A pesar de las circunstancias, él no se detenía ni se guardaba nada. Nunca dejó de predicar por temor a las acechanzas, a todo lo que había en su contra, pues. Así es. En el versículo 22 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo confiaba ciegamente en el Espíritu Santo, ¿no? Eso me impacta porque de alguna manera nosotros a veces nos vemos sometidos en algunos problemas, ¿sí? Y nos entra la duda, ¿no? Nos entra la duda de qué hacer en el momento, ¿no? Entonces, Pablo nos enseña cómo su fe, ¿sí? En el Señor y su confianza en Él, ¿sí? Lo hace caminar ciegamente hacia Él, ¿sí? Siempre agradando y haciendo las cosas que el Señor le enseñó. Eso es impactante, ¿no? Porque nos enseña a nosotros a caminar también, a tener más confianza en el Señor, depender totalmente de Él, ¿sí? Y no de nuestras propias fuerzas. Sí, y esa frase de creerle a ciegas significa de que no viendo las circunstancias terrenales, pues, sino mirando al Señor, pues viendo al invisible. Así es. Sí, con la convicción, porque es lo que tenía Pablo, estaba tan ligado al Señor, había tanta relación y tanta comunión con el Señor, que él iba a Jerusalén, sin importar lo que le fuera a suceder, pues. Es decir, su propósito era ir a Jerusalén, compartir el Señor, la palabra, a pesar de que Pablo sabía, porque seguramente el Espíritu se lo revelaba, ¿no? De que había acechanzas contra él. De hecho, desde que Pablo fue llamado por el Señor, ya se mencionaba acerca de que iba a padecer, que iba a sufrir, y Pablo lo sabía, pero aún así, él estaba tan ligado al Señor, tan unido a Él, que iba sin pensar en las consecuencias de cada viaje, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. O sea, lo único que le daba a él evidencia del cumplimiento del propósito de Dios en su vida era el Espíritu Santo en su vida y lo que iba sucediendo, pues. Pues él ya sabía, ¿no? Sabía lo que le iba a acontecer, porque el Espíritu Santo se lo mostraba, lo acaba de mencionar usted, pero aún así, el amor que le tenía a nuestro Señor, sí, y al prójimo, porque realmente lo que él hizo sin amor, yo creo que sería totalmente imposible, ¿no? Sí, Pablo en el versículo 23 precisamente dice que el Espíritu Santo, conforme iba Pablo por las ciudades, el Espíritu Santo le daba testimonio de que le esperaban prisiones y tribulaciones, porque es lo que ya había experimentado encarcelamiento, ya había experimentado persecución. Entonces él sabía que su andar con Cristo implicaba dificultades. Y me parece que esto también nos enseña de que vivir en similitud a Cristo incluye el sufrimiento, incluye pues todo lo que Cristo vivió. No significa que a fuerza vamos a sufrir, pero el creyente debe saber que en medio de cualquier circunstancia
cuenta con la presencia del Señor. Y el versículo 24 en adelante, Pablo habla acerca de su convicción. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. Es decir, acechanzas, amenazas, persecución, encarcelamiento, todo lo que le pudiera esperar o las noticias que le pudieran llegar acerca de lo que le esperaba. Dice que no hace caso de nada de eso. Ni siquiera dice, estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es decir, él no se aferraba a la vida con tal que acabe mi carrera con gozo. El propósito de Pablo era cumplir el propósito del Señor y el ministerio que recibió el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él tenía en mente el cumplimiento del propósito del Señor en su propia vida y el anunciar la palabra. Y si en esa tarea él tendría que sufrir incluso la muerte, Pablo, pues, él decía, pues es propósito de Dios que yo sufra, que yo muera, con tal de que la gente conozca el Evangelio. Estoy dispuesto. Qué vida, ¿no? Tanto sabía lo que le esperaba a él, una vez estando con nuestro Señor, que en segunda de Timoteo 4:7 dice, él nos enseña y nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí. Increíble, ¿no? Que la confianza que él tenía de que iba a estar mejor al lado de nuestro Señor Jesucristo, sin importar realmente su vida, ¿no? Y aún sabiendo Pablo que lo que le esperaba a lo mejor era la muerte, porque en el versículo 25... pareciera que Pablo se estaba despidiendo porque le dice aquí, yo sé que de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Sí? O sea, él decía, a lo mejor ninguno de ustedes ya va a volver a verme. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, ya compartí el evangelio. Si alguno no creyó, pues Pablo ya no es responsabilidad. Y de hecho esto también nos enseña. Nuestra tarea es compartir el evangelio. Mi tarea no es convencer a alguien de que se arrepienta, porque ese es obra del Espíritu Santo. Mi tarea es compartir. Y si alguien rechaza al Espíritu Santo, rechaza la salvación o a Jesucristo, no me está rechazando a mí, está rechazando. Y esa era la convicción de Pablo, de que si alguno de los que les compartió no se convirtió, decía Pablo, ya estoy limpio de la sangre de todos. Pues, o sea, yo ya les prediqué. Sí, él estaba tranquilo de que realmente había cumplido con el cometido, ¿no? Que el Señor le había encomendado. Entonces, la tranquilidad de él es el saber de que no se guardó nada, sino que realmente dio todo lo que tenía en su ser, ¿no? Dice el versículo 27, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. O sea, Pablo no sacó la vuelta ni dejó de compartir la palabra del Señor. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. Recuerda que este mensaje se lo está dando a los ancianos de la iglesia, ¿sí? A los pastores o líderes. Sí, el mensaje de Pablo, este mensaje se lo estaba dando al liderazgo de la iglesia. Les decía, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño, es decir, toda la congregación en que el Espíritu Santo los puso por obispos, por pastores, por líderes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual el Señor ganó por su propia sangre. Otra enseñanza interesante, ¿sí? En el caso mío como pastor, yo no puedo pensar que la iglesia, que los hermanos de la iglesia son míos, o que la iglesia es mía, que yo soy el pastor y la iglesia es mía. No, yo solamente soy un siervo del Señor, entendiendo que fue Jesús quien ganó por su propia sangre a todo el rebaño, a todos los creyentes. Porque yo sé, dice Pablo, después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto es un mensaje duro porque sucedió y sigue sucediendo. Sí, en la actualidad en todas las iglesias sigue pasando, ¿no? Incluso dentro de la misma iglesia se han levantado hermanos, ¿no? Y han dividido en cierta forma la iglesia a causa de pensamientos o opiniones diferentes, ¿no? Y Pablo lo dice, o sea, entrarán en medio de ustedes, como dices tú, que bueno, a lo mejor yo no les llamaría hermanos, pero existe, porque en la iglesia hay de todo tipo de personas, pues hay incluso no creyentes que están en la iglesia, y bueno, eso lo vemos anunciado desde siempre. Desde siempre, pues.
que no perdonarán, es decir, que no tendrán compasión por los otros creyentes, y ni compasión, y de ustedes mismos, dice, se levantarán hombres, o sea, le está diciendo a los mismos líderes, es decir, de entre ustedes se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto nos alerta y nos advierte de tener cuidado, de estar al pendiente de quiénes son los que se levantan a enseñar, a compartir, y que pues obviamente tenemos que estar alertas de que no se esté enseñando cosas contrarias, porque dice arrastrar tras sí, es decir, va a haber gente que puede influenciarlos para que los sigan a ellos y sigan la mentira, que eso es lo más triste, pues que un creyente pueda desviarse de la verdad para seguir una doctrina diferente a lo que dice la Escritura. Sucedió en aquel tiempo y sigue sucediendo. Casi la mayoría de las cartas de Pablo a las iglesias les advierte el caso de maestros, de falsos maestros y falsos profetas. Y si en aquel tiempo sucedió, sigue sucediendo en nuestros días. Así que, hermanos, estamos alertas a lo que nos estén enseñando. Dice, y ahora, hermanos, versículo 32, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. Otra vez Pablo hace hincapié de encomendarnos a Dios y a la palabra de su gracia. Pues esta es la Biblia, es nuestro manual de fe y práctica, es nuestra única fuente de autoridad, y es a la que debemos aferrarnos para sobreedificarnos. Es decir, el Señor inició en nosotros la obra y la sigue reedificando y darnos herencia con todos los santos. Versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Bueno, aquí Pablo está hablando acerca de su propia vida. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo siempre trató de no ser gravoso, no ser carga a las iglesias donde él estaba, pues siempre él con sus propias manos, y no solamente él, sino los que andaban con él, trabajaban. Y luego dice este pasaje, hay un pasaje aquí en que me acordé mucho de mi papá, porque mi papá, cuando estábamos ahí en la casa, tenía el comedor ahí, nos distribuyó los quehaceres a todos los hijos, y al final decía, el que no trabaje, que no coma. Sí, o sea, y muy bíblico mi papá, ¿no? Sí, luego decía, el obrero es digno de su salario, porque nos daba domingo, pues. Entonces, tenemos que nosotros responderle en obediencia y en colaboración para poder tener derecho a la comida. Y es una buena práctica para ponerla con nuestros hijos ahorita actualmente. Sí. También. Dice, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que, hermano, aprovechemos cualquier oportunidad de ayudar a un necesitado, porque eso es lo que dice el Señor. Y esto de que es más bienaventurado dar que recibir, porque recibe más bendición el que da que el que recibe, pues. Eso lo he experimentado, y no con el afán de glorificarme o enaltecerme yo mismo, pero sí, esa es una de las partes con la que yo he estado trabajando en mi vida, porque antes me dolía desprenderme de algo, sinceramente, y lo digo para vergüenza mía, me dolía dar lo que en cierta forma a mí me faltaba, porque realmente nunca me ha sobrado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero realmente cuando empiezas a experimentar esa obra, empiezas a experimentar esos hechos, la satisfacción que siente uno es enorme, ¿eh? La satisfacción que siente uno de ayudar a una persona, a un hermano, a esa persona que incluso no conoce de Cristo Jesús, es llena, la verdad. Muchos recordarán que yo pasé por la etapa de la enfermedad no hace mucho tiempo, y realmente yo miré la gloria del Señor abrirse en mi hogar. Miré cómo gente que ni siquiera conocía, ¿sí? De repente me hablaban y me decían, hermano, estamos orando por usted, se le ofrece algo. A mi casa llegaba alimento, a mi casa llegaban medicamentos, llegaban palabras de aliento. Entonces, son cosas que realmente yo nunca había experimentado, y a través de la enfermedad el Señor me enseñó de cierta manera a depender de Él, y no de mis propias fuerzas, ¿no? Entonces, fue increíble, la verdad, la experiencia
no me arrepiento de haber estado enfermo. Ahora, miré la bondad del Señor en todo esto. Y la verdad es que si tuviera que pasar por todo esto para poder regresar al camino del Señor, nuevamente lo haría con todo gusto. Sí, y la enseñanza que nos deja el apóstol Pablo, porque precisamente es el ejemplo de Jesús, ¿sí? Él decidió experimentar lo que experimentó porque la vida de Cristo aquí en la tierra no fue la vida de un rey. Al contrario, o sea, el Señor tuvo tentaciones como cualquiera de nosotros, pero además sufrió desprecio, rechazo, lo mataron de una manera sangrienta. Él se vino a dar a sí mismo. Y cuando dice aquí Pablo, más bienaventurado das que recibir, se me viene a la mente una frase, o no sé si es un dicho que dice, el que parte y reparte le toca la mejor parte. Pero muchos piensan que es porque se queda con más cosas, pero realmente la mejor parte es precisamente el hecho de que estés dando y repartiendo. Lo mejor que le puede, la bienaventuranza es precisamente cuando das, más que cuando recibes. Y el Señor nos enseña todo esto porque, mira, igual me sucedió a mí, o sea, uno piensa, porque bueno, de hecho, no, Dios mismo o Jesús mismo no se presentó en nuestras casas para llevarnos medicina o comida, sino que fue a través de sus hijos, mueve corazones, a través de corazones. Su iglesia. Entonces esto es importante porque si Dios te mueve a dar, a compartir, es porque Dios quiere mostrarse a través de ti a la persona que recibe la bendición. Yo igual, en medio de la enfermedad, vimos cómo el Señor a través de la iglesia, a través de su iglesia, y estoy hablando de los creyentes, no me refiero únicamente a la iglesia Betel, sino a los creyentes, porque igual yo recibí llamadas hasta de otros estados, pastores o hermanos en Cristo, Estados Unidos, que estaban orando por nosotros, pero es la enseñanza de Jesús. En vivir en similitud a Cristo es la tarea de la iglesia, o sea, el servicio, la humildad y el mostrar a la vida de Cristo en otros. Cuando Pablo estaba diciendo esto, dice que cuando dijo estas cosas, versículo 36, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Pablo era un hombre que a pesar de quién era o de cómo Dios lo había usado, era un hombre sencillo y humilde, pues. Pablo, además él mismo decía, pues, porque tenía muchas credenciales, tenía todo un currículum que podía haberlo puesto así como el líder y el mero de todos los creyentes, pero aquí Pablo lo vemos, se pone de rodillas delante de los demás y ora al Señor en humildad. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. O sea, era un acercamiento. Pablo vivía tan cercano a los demás. O sea, nunca fue un líder que vivía aparte y que, como muchos ahora, ¿no? Que así como que ponen una raya con los demás, ¿no? Hay una frase que me recordó lo que usted acaba de comentar, que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Realmente está claro que nosotros estamos aquí bajo un propósito, ¿no? No estamos aquí ni para hacernos millonarios, no estamos aquí incluso ni para cumplir nuestros propios sueños, ¿no? Realmente estamos aquí con la encomienda de poder proclamar la palabra del Señor, que la gente conozca, ¿sí? Qué es lo que sigue después de esta vida, a dónde vamos a ir y cómo vamos a estar. Y realmente ahora le digo que pasamos en mi familia por todo esto, donde prácticamente toda la familia nos enfermamos. Ahora nosotros ya sabemos a dónde vamos, ahora ya sabemos qué es lo que sigue después de todo esto. Y la verdad que es algo que no se puede desaprovechar, la oportunidad de poder enderezar el camino y poder servir y agradar al único que vale la pena, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Sí, y si nosotros tomamos la Biblia, podemos ver de manera bien resumida cómo en el Antiguo Testamento el pueblo fue llamado a vivir una vida de servicio. Y en el Nuevo Testamento una vida en similitud a Cristo. Entonces es la tarea del creyente, la tarea de la iglesia, vivir una vida de servicio y una vida en similitud a Cristo. Y esa es la proclamación del Evangelio, tanto de palabra como de hecho. Dice el versículo 39, bueno, después de que Pablo lloran con él, lo abrazan, porque Pablo prácticamente se despidió. Y era un hombre que por su estilo de vida y la manera en cómo se relacionaba con los demás, era un hombre muy amado. Y el último versículo dice, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y los acompañaron al barco. Y termina el capítulo. Pues nosotros damos gracias a Dios por la enseñanza de Pablo, porque nos enseña de que
No importa la clase de persona que seas, lo importante es que quién dirige tu vida. Y aquí es el Espíritu Santo hablando a través de cada creyente. Y bien, pues ya estamos a punto de terminar esta clase y pues les, hermanos, recordamos que lea para el próximo domingo el capítulo 21 del libro de los Hechos. Bien, pues me despido, soy Sigfredo Varela y pues me acompañó hoy Edgar Higuera. Hermanos, y pues Dios les bendiga. Y pues lo esperamos ahorita a las 11:30 la clase para los niños y a las 12 tenemos el servicio de predicación. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga.